Bien, le invito para que abramos la Biblia, la palabra del Señor, hermanos. Así que le invito a que abramos la Biblia ya en Lucas, en el Evangelio que escribió el doctor Lucas, capítulo 10, hermanos, versículo 38 al 42. En la Biblia Reina Valera de 1960 dice: Jesús visita a Marta y a María. Aunque vamos a mirar que este hogar estaba conformado por Marta, María y Lázaro. En este caso no sabemos Lázaro dónde estaba o en qué forma no está en el lugar, pero lo importante, hermanos, es mirar el texto. Hoy le he colocado el título Jesús en el hogar de Betania, hermanos. Jesús en el lugar de Betania. Betania en este sentido no es un nombre, ¿sí ve? Porque allí en Pamplona hay una muchacha que va, una hermana que va a la misión de Pamplona y se llama Betania, ¿no? Aquí Betania es un lugar, es como una población muy cerca de Jerusalén, casi a 3 kilómetros nomás de Jerusalén. Entonces siempre tenga en cuenta eso, que Betania en este sentido de la escritura es un lugar. Dice el versículo 38: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Amén. Oremos entonces. Señor, siempre, Padre, siendo un placer y una gran gozo y alegría al reunirnos como hermanos, y mucho más placer y alegría es al abrir tu palabra y que ella traiga siempre un mensaje a nuestra vida terrenal, Señor, a nuestra vida espiritual. Y por lo tanto, Señor, te pedimos tu auxilio, Señor, esa iluminación, esa revelación que tú haces a través de tu Espíritu, hablando a nuestras vidas, Señor. Muchos de nosotros venimos agobiados, trabajados, cansados. Muchos de nosotros tenemos muchas dificultades en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor. Estamos luchando, Señor, entre parejas. Estamos luchando entre hijos. Estamos, Señor, experimentando un tiempo difícil, angustioso en todo Cúcuta, Colombia y el mundo entero, porque el núcleo familiar, porque el hogar, Señor, se está desbaratando, destruyendo y está trayendo tristeza, dolor, angustia a nuestras vidas. Y por eso tenemos que venir ante tu palabra, ante tu presencia, oh mi Cristo, Señor, para que tú ilumines, muestres e inquietes, Señor, a cada uno de nosotros y nos muestre no solamente el problema, sino que también nos muestre las soluciones, la estrategia, los consejos que solamente tú nos puedes dar y que son efectivos, son los correctos y los que debemos de seguir. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Siempre, hermano, en todo tiempo es necesario hablar del hogar, hermanos. ¿Por qué? Porque el hogar tiene una importancia grande en la sociedad y también en la iglesia, hermanos. ¿Usted sabía eso? La sociedad se mueve por el hogar. La iglesia se mueve por el hogar. Un buen hogar donde el padre, hermano, dirija bien su casa. Una madre donde sea la ayuda idónea.
y unos hijos donde se sometan a la voluntad de Dios, la sociedad cambiaría y la iglesia cambiaría, hermanos. Hoy nos vemos, hermanos, que una de las necesidades premiantes es mirar la parte de atención a los hogares, hermanos. Por eso usted mire, hermanos, que una de las carreras que más han salido y que salen más personas, ¿cuál es? ¿Usted sabe cuál es, hermano? ¿Cuál? La psicología. Porque ahorita hay psicología allí, en todas partes, porque aparentemente el problema lo arreglan los psicólogos. Y entonces tiene un problema y al psicólogo. Y por eso en todas fundaciones, en todos colegios, hasta ahorita, hermanos, en la EPS, IPS y toda esa parte de la salud, tiene que ver con ¿qué? Psicólogos. Y quieren meternos en la psicología, hermanos. Psicología del mundo, psicología simplemente que nos llevará a mirar el problema, pero no a solucionarlos. ¿No es cierto? El hogar, hermano, es bueno y hay que tener en cuenta por él, porque el hogar es baluarte de la moralidad y centro de instrucción, hermanos. Cuando usted mira un hogar hace 50, 80 o 100 años, hermanos, era un hogar donde al menos colocaban la obediencia, al menos nos llevaban a una iglesia, si fuera la tradicional, pero algo nos inculcaban de Dios, algo de la sociedad, de trabajar, de ser honesto. Pero hoy en día, hermanos, ni a la iglesia, ni tradicional, ni católica, ni apostólica, ni cristiana, ni nada, hermanos. Hoy cada uno que coja por su lado. Y por eso vemos en las calles, hermanos, de aquí de mi casa aquí me vengo a pie, son 8 cuadras, hermanos, y veo el cuadro de gente recogiendo simplemente escombros o cosas de la basura, pero consumiendo. Y uno dice, bueno, porque ya está ahí esto, ¿no es cierto? Pero también encuentra jóvenes estudiantes con aquel uniforme, hermanos, también consumiendo droga. Ahora en las ollas que llaman allí o expendio de droga, uno ve llegar, hermanos, carros de todas las marcas, ¿no es cierto? Baja, alta y media gama, hermanos. Gente consumiendo, llevando. Hogares destruidos, hermanos, donde se llega y se tiene hijos de todos, menos del que, con el que está viviendo, hermanos. Es de cada marido que ha tenido y todas esas cosas, hermanos. Así que, hermanos, hoy hay una serie de corrientes y pensamientos y de costumbres atrevidas que no solo influencia la tradicional del hogar, sino que amenaza la estabilidad del hogar del mundo, hermanos. Se ha entrado a nuestros hogares muchos pensamientos erróneos, malos, ¿no es cierto? Y ante esta pregunta, entonces diríamos, ¿qué podemos hacer ante esto, no es cierto? ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué puede hacer usted como creyente, como cristiano? ¿Qué podemos hacer como padres, como hijos, como parte de esta sociedad? ¿Qué podemos hacer? Pues lo mejor, hermano, recomendación es que necesita la presencia en cada hogar de ¿quién, hermanos? De Jesús. Jesús es la solución, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, hermanos. No es el echarlo fuera, aquel muchacho o aquella muchacha. Es despreciarlo o simplemente amenazarlo diciéndole ya no le vuelvo a dar nada, ni un peso. Otros dicen lo es heredero. Y muchas otras estrategias, pero la estrategia que le muestro, hermano, hoy es que lo mejor es que Jesús esté en nuestros hogares, hermano. Porque desafortunadamente, hermanos, en nuestros hogares o la mayoría no está Jesús, hermanos, no está. Así que veremos un ejemplo de la Biblia, ¿no es cierto?
La Biblia tiene cantidad de ejemplos, pero hoy quiero que nos concentremos en este hogar de Marta, María y Lázaro, hermanos. ¿Sabe que esta parte de este hogar de Betania, hay varias cosas que hemos de mirar y meditar, hermanos, y que podemos tomar para que nuestro hogar sea un centro de paz, de gozo y de tranquilidad, hermanos? Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son esas cosas que hemos de mirar o meditar, no es cierto? Pero lo primero es que lo encuentro en el versículo 38. Leamos el versículo 38, hermanos, de Lucas 10. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, ¿cómo se llamaba? Betania. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahí quiero recalcar, hermanos, que en primer lugar lo que debemos ver es que ellos recibieron a Jesús en su casa, hermanos. Es interesante. Estaba Marta allí. Marta es la que recibe y lo lleva a su casa. Recuerde que Jesús, desde que comenzó su ministerio, fue un predicador itinerante. ¿Qué significa? ¿Sabe cuántos kilómetros recorrió Jesús caminando? 15,000 kilómetros en 3 años y medio. 15,000 kilómetros, hermano, yendo de un lado para otro. Y él llegaba a un lugar, predicaba, no se quedaba allí, sino que seguía. Y por lo tanto, en su campaña evangelística, en su campaña de enseñar el mensaje, que necesitaba pues alimento y necesitaba ¿qué? Hospedaje, ¿no es cierto? Donde él llegaba, entonces necesitaba que alguien lo recibiera en su casa. Un día, mire que Jesús se autoinvitó, ¿no es cierto? Es lógico que a uno lo inviten, pero él se autoinvitó. Un día que llegó a Jericó, iba caminando, cuando vio en un árbol a un hombre pequeño que llamaba ¿cómo? Lázaro, ¿no es cierto? ¿Y qué le? Zaqueo, gracias. Zaqueo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Zaqueo, baja, date prisa, porque hoy voy a ¿qué? A tu casa. Y hoy quiero comer en tu casa, y hoy quiero quedarme en tu casa. Autoinvitación, ¿no es cierto? Zaqueo se bajó rápido y dijo: Señor, si usted quiere, listo, ¿no es cierto? Sin embargo, parece entonces, vemos que Jesús mantuvo una relación especial con la familia de Betania. Eso lo vemos a varios pasajes de la Biblia. Entonces nos dice el texto que una mujer llamada como Marta lo recibió, y esto habla muy bien de esta mujer, hermanos, ¿no es cierto? Quiere decir que Marta probablemente ella era la mayor entre los hermanos. Tal vez ella la que, digamos, tenía como el control. Un hogar, hermano, normal podemos llamar, o un hogar puede conformarse por papá, mamá y hijos, ¿no es cierto? Pero este hogar, hermano, era conformado por 3 hermanos: Marta, María y Lázaro. ¿Sí ven? Probablemente Marta era la mayor del hogar y era la que llevaba como la voz, digamos, la voz autoritaria, ¿no es cierto? Ella entonces, tomando esa parte, dice que lo invitó, lo llevó a Jesús a su casa. Ahora, note esto, hermanos. Jesús no era cualquier visitante, hermanos. Por tradición el judío era un hospedador, hermanos. Ellos tenían una ley del oriente y una ley bíblica en la cual decía de que debían de hospedar al viajero, hermanos. La mayoría estaban a las puertas de la ciudad esperando quien entraba, hermanos. Y cuando alguien y veían un caminante que entraba, entonces le decía: ¿tú quieres quedarte en mi casa? Te ofrezco hospedaje. Y lo llevaban a su casa, le lavaban los pies
y por lo tanto, hermano, le servían la comida y le tendían. Recuerde que no habían camas, le tendían para que se acostara. Y allí lo hospedaban, hermanos, y era algo muy especial para ellos. Les gustaba. ¿Sí ve? Ahora vemos que el visitante no es cualquiera, es el Señor Jesús, ¿no es cierto? Es un visitante, hermanos, que era motivo de gozo y hasta lo hacía preocuparse un poco más en lo que ella quería darle a Jesús. Entonces lo recibió gozoso y le dijo: Señor, venga a mi casa. Y lo recibió y dijo: hay que preparar comida, hay que preparar, bueno, el cuarto donde va a quedar todo. Y entonces esta Marta se afanaba por tener todas esas cosas, ¿no es cierto? Ella se dispuso a darle una buena atención a Jesús. Ahora pensemos un poco, hermanos. Nosotros también debíamos de disponer a recibir la visita de Jesús. ¿A dónde? En nuestra casa, ¿no es cierto? Es bueno que nosotros llevemos a Jesús también a nuestros hogares, porque hay veces creemos que Jesús solo está en el templo. Y fue que nos enseñaron eso, hermanos. A usted lo prepararon y lo evangelizaron y le crearon eso. Por eso es que las iglesias tenían ¿qué? Cuadros y tenían imágenes. Y por eso cuando la persona llega a esos lugares, entonces se arrodilla, se echa cruces y comienza a hablar y pone una actitud de reverencia y de aquella santidad, porque cree que ahí está ¿quién? ¿Quién está ahí? Dios, ¿no es cierto? Que está Jesús, que está el santo tal, que está aquel, y entonces ponemos esa vida así, hermanos. Pero cuando llegamos a nuestra casa, hermanos, pareciera que Jesús no estuviera allí, hermanos, porque nuestra actitud y nuestra forma de vivir en nuestros hogares demuestra que Jesús no está en los hogares, hermanos. Una cosa es en la iglesia y otra cosa es ¿a dónde? En nuestra casa, hermano, ¿no es cierto? No pasa lo del niño que le dijo al pastor: pastor, ¿por qué no nos deja quedar allá en el templo, allá en el local de la iglesia? Dejen un saloncito para dormir allá. Y entonces le dice el pastor: venga, Juanito, ¿y por qué? Digo: no, es que cuando mi papá y mi mamá van para la iglesia, se toman de la mano, y ellos nunca se toman de la mano. En la iglesia se abrazan, en la iglesia se dan hasta besos, hermanos. Pero cuando llegan a la casa, empiezan a gritarse, a empujarse, hasta pegarse. Entonces yo quisiera que viviéramos ¿dónde? En el templo, en el cual de la iglesia, hermano, ¿no es cierto? Porque el concepto es que nosotros, hermanos, pensamos que solamente debemos de tener a Jesús o vivir una vida espiritual solo en la iglesia, solo aquí, hermanos. Y cuando llegamos a la casa, cuando llegamos allá, hermanos, entonces tenemos que ser el papá gritón, tenemos que ser la mamá mandona y todas esas cosas, el que pelea, el que dice, el que hace cosas y todo ese movimiento que hacemos cuando llegamos a nuestra casa. Y entonces empezamos a mirar que el deseo de Dios es que tengamos también a Jesús también en el hogar, hermano. Tal vez asistimos a los cultos de la iglesia, pero al Señor lo dejamos allí, hermanos, ¿no es cierto? ¿Será que sí, hermanos? Piense usted también ha invitado a Jesús a entrar a su casa, hermanos. ¿Es realmente el amo y el Señor también de su hogar? Es también aquel huésped, como dicen algunos, el huésped invisible de este hogar. Pues se vuelve tan invisible que ni lo tomamos en cuenta. Es tan invisible que ni siquiera le tomamos lo que Él piensa o lo que Él quiere que seamos en el hogar. Pero Marta, hermano, entendió algo: que en el hogar también se necesita ¿a quién? A Jesús. ¿O no lo necesitamos, hermanos? ¿Sí lo necesitaremos o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Levante la mano el que lo necesita en el hogar, hermano. Ah, bueno, entonces ahí vamos, hermano, ¿no es cierto?
Bien, entonces lo primero que yo veo y que vemos en el versículo 38 es que Marta, hermano, se dispone y recibió a Jesús en su casa, ¿no es cierto? Lo recibió. ¿Cómo lo recibió? Gozoso, alegre, tranquila, hermanos, y lo llevó a su casa. Ahora miremos lo segundo. Lo segundo lugar, lo que hemos de ver, que ellos lo oían con atención. Oiga, hermanos, nota el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Noten lo que está diciendo. Ella se sentó a oír su palabra. No se sentó a escuchar. No se sentó, simplemente corrió también ¿a qué? A hacer cosas. La diferencia entre Marta y María es que Marta se preocupó en hacer cosas, pero María se preocupó en ¿qué? En oír ¿a quién? A Jesús. Ahora, hermanos, era un privilegio que viniera Jesús a la casa, hermanos. Si Jesús viniera hoy aquí y le dijera a usted: voy a ir esta tarde a su casa, ¿a usted le gustaría, hermanos? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, claro. Es que es un huésped muy especial. Entonces uno diría: bueno, vamos a comprar esto, o vamos a hacer esto, o simplemente hacemos un chocolatico, un pan y le damos, porque pues. Pero lo importante es para ver el que va a decir, hermanos, el que va a contar. ¿Qué nos va a decir, hermanos? Hace mucho tiempo, cuando empezaron, y yo era líder allá y coordinaba todo lo que era campañas evangelísticas, hermanos, siempre traían profetas. Eran profetas que decían que profetizaban y que le hablaba a la gente, hermanos. Y cuando decían: viene el profeta fulano de tal, entonces la gente se peleaba en la iglesia para invitarlo a almorzar, hermanos. Y lo llevaban. Y una vez entonces me dijeron: pastor, perdón, Edgar, por favor, hermano, lleve al hermano, llévelo a la casa, porque él no conoce, pero usted conoce, y usted también vaya a almuerzo. Le digo: bueno, listo, pues por almuerzo, hermano, voy. La comida uno no. Los evangélicos no tomamos, pero sí comemos, hermano. Y entonces llegué allá y entonces eso sí tenían, nos dieron comida, el almuerzo, y comimos. Y después entonces: ay, sentémonos y vamos a hacer un tintico y qué tal cosa. Y cuando ya estaba sentado, entonces le dijo: profeta fulano de tal, ¿no tendrá el Señor un mensaje para mí? Y quería no escuchar ¿a quién? Al tal profeta que le profetizara cosas. Y se disponen para los falsos profetas y le abren los hogares, le abren las iglesias, les abren sus vidas. Pero al Señor, que es el que da la palabra de vida, aquel, hermanos, que tiene una palabra que lo hace vivir a usted y vivir en abundancia, no queremos. Pues cuando uno les dice: hermanos, abramos un grupo de conexión en su casa, no puedo, esto, aquello, esto, aquello, hermanos. Vaya a tal grupo, no, es que yo tal cosa, no hay que. Pero si nos sentamos a ver la novela y nos sentamos a ver el partido y a ver allí el programa fulano de tal, pero no queremos escuchar a Jesús, no queremos escuchar la palabra de Dios. Pues María, hermanos, dice que ella simplemente, hermanos, se sentó a escuchar, ¿no es cierto? Ahora recuerde esto: Jesús era un maestro por excelencia, hermanos. Era un maestro que traía palabra, que enseñaba, hermanos, que siempre traía un mensaje de aliento y de fortaleza. Jesús no dijo: bueno, yo voy a ir a tu casa y te voy a contar la última noticia que hubo en Nazaret, o que hubo allá en tal parte, o que hay allá en Roma, tal cosa. No, Él no vino a decir la última noticia, ni vino a contar sobre esto, sobre aquello, porque Jesús no hacía eso. Jesús, hermano, venía a predicar, a enseñar ¿qué?
su palabra. Él enseñaba su palabra. Así que en ese instante, cuando Jesús se sienta, entonces vemos a una María que se sienta a sus pies. Dijo: esta es mi oportunidad, hermanos, de escuchar ¿a quién? A Jesús. Dejó todo, hermano, por seguir a Jesús, por sentarse a los pies de Jesús. Yo no sé ahorita cómo hace la gente, hermanos, pero dice que va a leer la Biblia, pero tiene el televisor prendido. Dice que va a leer la Biblia, pero tiene el celular y el computador en internet, hermanos. No sé cómo hacen. Y es que van a leer la Biblia y que voy a hacer el devocional. Y tienen que poner música que es suave, música de yo no sé qué, música yo no sé qué cosas, hermanos. María, hermanos, fue una mujer que dijo: esta es mi oportunidad. Y se sentó a los pies de Jesús como buena discípulo, hermano. El verdadero discípulo, hermano, saca tiempo para estar a los pies de su maestro, hermanos. Y lo que le decía esta mañana a los que estuvieron en esa clase, hermanos, muchas veces, hermanos, la tecnología nos ha ayudado, pero también, hermanos, nos está haciendo un mal. Porque hoy en día la gente no quiere leer la Biblia. Hoy la gente quiere escuchar solo por internet el mensaje de yo no sé quién, hermanos. Hoy es increíble, pero hoy hay mensajes hasta satánicos. Usted puede por YouTube buscar iglesia satánica y ahí le aparece, hermanos. Mensaje del sacerdote satánico fulano de tal, y usted lo puede encontrar, hermano. Y así como encuentra eso, encuentra falsos maestros, falsos engañadores. Por eso no me agrada esa persona que me mandan es que mensajes, ve a YouTube, yo no sé quién, hermano, que yo voy a tener tiempo para ver gente, hermanos. Si lo que necesito está acá en este libro, hermano, porque esta es la voz de Jesús. Esta es la voz de Jesús. ¿Sí ven? Y dice el texto que Marta, ¿qué hizo? Se sentó a los pies de Jesús. Sacó el tiempo, se desentendió de todas las cosas para estar sentada a los pies de Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora note lo que nos dice el texto. Y dice el texto que ella se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Note el texto, hermano, hay que ir menuciando el texto. Hay que irlo mirando, hermanos, porque hay veces corremos y no miramos. Ella se sentó, pero ella se sentó a oír el mensaje, a oír su palabra. ¿Sabe qué necesita para oír, hermanos? Para oír y entender se necesita que los 5 sentidos que Dios le dio a usted como ser humano, usted lo ponga en ese momento. Porque ¿qué dijo el Señor o qué dice en su palabra? Este pueblo de labios me honra, pero ¿qué? Su corazón. Hay gente que está aquí presente en el salón, pero ausente espiritualmente o mentalmente. Está pensando en el almuerzo de hoy, está pensando en el paseo de hoy, está pensando en el negocio de hoy, pero no quieren tomar la atención y oír a la palabra. Marta, hermano, ella oía su palabra. Recuerde que todo lo que entre por el oído tiene que ser procesado por su cerebro para después ponerlo en práctica, hermanos. ¿No es cierto? Hay que hacerle un proceso. Dios es tan bueno, hermanos, y una de las características y una de las imágenes de la gloria de Dios que le dio al ser humano es que nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de sentir, hermanos, la capacidad de hablar, la capacidad de actuar, hermanos.
pero nosotros la dañamos y no la utilizamos. La utilizamos para muchas cosas de este mundo, pero no para buscar y escuchar y oír la palabra de Dios. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema nuestro, ¿no es cierto? Que necesitamos aprender, hermanos. ¿Qué dice Mateo 11:29, hermanos? ¿Qué dijo Jesús allí en Mateo capítulo 11, versículo 29? ¿Usted sabe qué es lo que dice? Bueno, y no sabe, búsquenlo, hermano. En el texto de Mateo 11:29 dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está diciendo allí que hay que aprender ¿de quién? De Jesús. En otras palabras dice: ponga atención en la instrucción, ponga atención en el texto, porque allí al aprender usted hace las cosas correctas, y cuando hace usted las cosas correctas va a encontrar ¿qué? Descanso a su vida. Usted se ha puesto a pensar que la mayoría, hermano, de las tragedias, tristeza, dolor y angustia que le llegan a usted, no llegan a otros los seres humanos, es porque nosotros actuamos mal. Casi siempre actuamos mal, hermanos. Y por lo tanto, entonces ese actuar mal no nos trae descanso, nos trae intranquilidad, falta de paz, falta de gozo. Entonces el Señor dice: haga como María, siéntese a los pies de Jesús y oiga la palabra de Dios, oiga la instrucción de Dios. Y esa instrucción de Dios lo va a llevar a tener una vida de paz, de gozo y de tranquilidad. Entonces, ¿por qué hay falta de paz en el mundo, hermano? ¿Por qué? Porque no escuchamos, no oímos, ¿no es cierto? No ponemos atención. Y eso es lo que le pasa al estudiante moderno, hermanos. El estudiante moderno ahora, hermano, va a la clase y como lleva el celular, ¿usted se ha visto? El maestro puede enseñar y explicar todo lo que quiera, pero ellos están chateando. Están pensando en otras cosas y por lo tanto no puede aprender. Entonces, uno de los problemas de esta vida moderna, como hay tantas cosas por hacer o atender, nos roba la atención, hermanos. Hay veces nos metemos en tantas cosas, hermanos. El día, hermano, tiene que dividirlo en 28 horas o hasta 30 horas, dicen algunos. Porque en la mañana voy allí, voy en la mañana allá. Por eso necesito una moto. No necesito un carro. No, un carro no. Ay, hermano, no, hasta un helicóptero, hermano. Beliche, hermano, porque es que tengo una agenda tan, hermanos. Y entonces resulta que en toda la agenda nunca tiene para escuchar a Jesús. María entendió y dijo: ¿qué agenda para hoy, hermanos? ¿Qué paseo? ¿Qué almuerzo? Que nada de ir a visitar a fulano. Hoy vino Jesús y me voy a sentar y escucho solamente ¿a quién? A Jesús. Ella sacó tiempo para oír al Señor Jesús. Entonces, ¿usted ha invitado a Jesús a su casa, hermanos? Y aún más le está sacando tiempo en su hogar para escuchar a Jesús. Hoy, hermanos, no hay culto familiar, hermano. Y antiguamente lo había, donde el papá instruía a su esposa y sus hijos. Hoy no hay. Hoy la familia no se sienta unida, hermanos. Hoy no escuchamos al Señor, hermanos. ¿Sí ven? Porque cada uno tiene cosas que hacer. Sería bueno y recomendable, y se lo digo por experiencia, hermanos, que tener el culto que llamamos familiar o la reunión familiar es de mucha bendición.
Nosotros la estamos practicando desde que nos casamos, hermanos. Y sepa que le doy testimonio que ha sido muy enriquecedor. Es muy bonito, hermanos, cuando los hijos escuchan la instrucción de su padre y también la reprensión de su madre, dice la Biblia, hermanos. Y sabe que en ese culto familiar o reunión familiar es rica y ahí se puede escuchar la palabra del Señor. María entendió eso, hermanos, y por eso recibieron a Jesús en su casa y se sentó a sus pies y oía con atención a Jesús. ¿Qué más, hermanos? ¿Sí o no? Dos cosas. Pero mire que hay una tercera, o aunque hay una cuarta, quinta, bueno, hay muchas. Pero usted sabe que la hora, hermano, nos apremia. Pero voy a hablar de una tercera. Y en tercer lugar, lo que vemos ver es que ellos le traían los problemas a Jesús. Mire el versículo, tomemos el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado a que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué es lo que había ahí? ¿Qué es lo que había? Un conflicto. Es que en los hogares siempre va a haber conflictos. En los hogares siempre va a haber dificultades, va a haber problemas, porque los hijos no se van a querer someter, porque la esposa aquí piensa una cosa y el esposo otra, porque los hermanos quieren una cosa y otros quieren otro. ¿No es cierto? La mayor bendición, hermanos, que tenía Marta y tenía María en ese momento era que Jesús estaba allí, hermanos. ¿Se ve? La mayor bendición. Y es la mayor bendición que usted tiene, hermanos, porque el Señor dijo: yo estaré con vosotros cuando todos los días. Y así como estoy acá, Él también está en su casa. Falta que si lo deja entrar. Porque si lo deja afuera, hermano, ahí sí grave. ¿No es cierto? O lo deja acá en el templo. Si usted lo llevó y lo invitó a su hogar y lo está escuchando, hermano, entonces puede usted llevarle los problemas a Jesús y Jesús lo responde, hermano. Jesús nos da la estrategia. Jesús nos puede solucionar el problema, ¿o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Sí, claro. Pero como no tenemos a Jesús, entonces ¿a quién corremos? Al hermano, al tío, al abuelo, hermanos, ¿no es cierto? Corremos a todo mundo para que nos solucione el problema. Pero cuando tenemos a Jesús, hermanos, es una bendición, ¿no es cierto? Entonces, en todo hogar surgen problemas, claro, hermanos, ¿no es cierto? Este hogar de Marta, María y Lázaro también tenían problemas. Marta se preocupaba por los muchos quehaceres y María, mire, va y se sienta allá, hermano. Y había que hacer la comida y mire a María. Y mire esto. Y entonces Marta viene con el reproche al Señor: Señor, mire a María sentada ahí y yo allá haciendo tantos quehaceres. Entonces Marta estaba afanada, preocupada por la comida, ¿no es cierto? Y María no quería ayudarle. Y esto generó ¿qué? Un conflicto y un disgusto, ¿sí o no? Pero miremos algo muy sencillo que Jesús hace, hermanos. Siempre Jesús tiene la solución. Siempre el consejo de Dios es mejor que el consejo de cualquier psicólogo, hermanos, de cualquier persona. Siempre el consejo y la dirección de Dios es el mejor. Y mire lo que hace Jesús, versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ella llevó el caso a Jesús y Jesús primero le reprocha, le hace una reprensión. ¿Cuál es la reprensión? Que no era necesaria tantas cosas.
Tal vez Marta dijo, bueno, como vino el Señor, vamos a hacerle una carne asada, luego una carne en bistec, vamos a hacer papa, yuca. Bueno, un poco no hizo, quería hacer, era un banquete inmenso. Se estaba preocupando más de muchas otras cosas que realmente estar escuchando a Jesús. Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Usted revise su vida, revise su agenda. ¿No será que usted está metiendo en muchas cosas? Y hacemos, y hacemos, y hacemos. Pero cuando nos damos cuenta es que nos cansamos porque hacemos y hacemos y ninguna sale. Marta era aquella afanada por hacer cosas. Y es que hay gente que piensa que por hacer harto, eso es lo esencial. Y entonces Jesús le dice, venga Marta, Marta, venga. Usted está equivocada. Usted toma un pensamiento muy humano. Usted se dejó llevar por el mundo, porque el mundo va en un acelere inmenso, hermanos. Si ve que el acelere del mundo y todo lo quieren solucionar express. Por eso está la olla express, ¿no es cierto? Está la olla arrocera express. Está el café ¿en qué? En Greca express. Y entonces quiere que usted haga esto, pero express, rapidito. Y resulta que hay cosas que no salen así express. Hay problemas, dificultades y parte de la vida que no se solucionan así express. ¿Sí ve? No es que usted esta noche no sale, usted esto, aquello y ya con eso. Y entonces el muchacho se pone bravo, ahí es barata cosa y todo. Y uno, no, ya le dije, hermano, ya con eso quedó solucionado. No. Entonces Marta creía que la solución era que María se levantara y viniera a ayudarle tantas cosas. Y Jesús le dice, ay Marta, usted está equivocada, porque solamente dice el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa es suficiente, ¿no es cierto? ¿Sabe que Jesús estaba hablando allí de que cuando usted se llena espiritualmente, eso le ayuda en la vida material? Cuando uno está bien espiritualmente por dentro, eso le ayuda a uno a solucionarlo de por fuera, hermano. Muchas comidas, dijo, pero María ha escogido la mejor comida, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo Jesús al diablo en el desierto en Mateo 4:4? ¿Qué le dijo? Escrito está, ¿no es cierto? Siempre le decía, ¿no es cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que la mejor comida y la mejor estrategia para solucionar los problemas y para vivir en paz y en tranquilidad en el hogar es la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo allí, hermanos, ¿no es cierto? La comida espiritual, exquisito manjar de su enseñanza, era de mayor importancia que el alimento allí o que cualquier otra cosa material, hermanos. Así que la necesidad espiritual es más apremiante que la necesidad material, hermanos. ¿Usted sabía eso? Entonces, la idea es pensar menos en lo material y más en lo que, en lo espiritual. ¿Sí ve? Pero usted tiene al contrario, y nosotros los seres humanos tenemos las cosas al contrario. Primero buscamos las cosas materiales y luego sí las cosas espirituales. Y Jesús les dijo, oye, espere. No, ustedes la tienen cambiada, transversada. Porque primeramente es buscar ¿qué, hermanos? Y todo lo que. Pero buscamos la añadidura y luego si queremos lo espiritual. María buscó lo esencial y era
el consejo y la palabra de Dios, la palabra de Jesús, hermanos. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Si queremos un hogar de paz, de gozo, en armonía, entonces imitemos el hogar de Betania, hermanos, ¿no es cierto? De Marta, María y Lázaro. Ellos recibieron a Jesús, lo recibieron en su casa como Señor y Salvador de su vida. Hoy usted lo puede hacer, hermanos, ¿no es cierto? ¿Cómo, hermanos? Abra un grupo de conexión, invite para que lo lleven el mensaje, que lo visite y que lo evangelicen, hermanos. Eso es una forma de abrirle nuestro hogar al Señor. O vaya usted a un grupo de conexión, hermano, para que usted reciba el mensaje de quién, ¿cierto? Ellos colocaron su atención a oír solo a Jesús. Así que le invito, hermano, lea la Biblia física, hermano, no la virtual, hermano. Lea la Biblia por usted mismo, no que otro se la lea, hermanos. No cambie, hermano, ningún programa o cosa virtual, hermanos, por la lectura personal diaria que usted debe tener con la Escritura, hermanos. Que eso sea su primero. Y lo importante, ellos trajeron sus problemas a Jesús. O sea que ellos oraban. Entonces miremoslo ya en ese plano. El que recibe a Cristo puede hablar o puede ver a Jesús a través de la Escritura. Y el que ha abierto su vida y su hogar a Cristo no solamente escucha la palabra de Dios, sino que tiene un arma que se llama la oración. Y entonces va a poder traer sus problemas a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Pues lo resuelve, hermano. Nos da sabiduría, entendimiento. O simplemente Él con su poder y su autoridad hace que todo sea transformado, cambiado para la gloria y la honra de Dios. ¿Necesita usted a Jesús en su hogar, hermano, o no? ¿Amén? Entonces, el que lo necesita, pongámonos en pie, hermanos. Usted no es que va a repetir conmigo esta oración, hermano. No, usted va a orar e invite a Jesús, no solamente a su vida, sino invítelo a su casa. Dígale: Señor, ayúdame y entra en mi hogar para que las cosas cambien, para que sean diferentes. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Señor, gracias porque como mensajero he tratado humanamente de enseñar y guiar a tu iglesia, Señor. Ahora te pido que a través de la obra de tu Espíritu Santo quebrante estos corazones, obre en sus mentes, Señor, en su espíritu, y que ellos, Señor, cada uno de nosotros tomemos una decisión real, verdadera. Tú nos traes, Señor, hasta este punto del camino, donde tú quieres que nosotros no solamente tomemos una decisión personal de aceptarte, de caminar contigo, sino una decisión también de que tú, Señor, entres y tomes control de nuestro hogar para ayudarnos, para dirigirnos, Señor. Permita, Señor, que no solamente tú puedas entrar, sino tu palabra, Señor, sea allí, Señor, escuchada, recibida. Que nosotros podamos hablar contigo a través de la oración y que tú intervengas poderosamente para que nosotros podamos realmente en nuestros hogares tener paz, gozo y armonía, Señor. En tus manos colocamos nuestras vidas y nuestros hogares en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.